Mara Villanueva es doctorada PhD por la Universidad de Navarra en Educación, Tecnologías y Neurociencias. Es doctora honoris causa en Filosofía de la Educación, Organización de las Américas para la Ética y la Excelencia Educativa. Máster internacional en Educación e-Learning de la Universidad Oberta de Cataluña. Es licenciada en Organización y Gestión Educativa de la Universidad Austral y psicóloga especializada en familia y educación. Es además coordinadora del programa Ciudadanía Global de Educación para la Sostenibilidad en el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Modera este panel la señora Susana Díaz de Ferreira. Los presentamos en este panel que se titula Atención al bienestar emocional de alumnos, docentes y familias. Muchas gracias. Gracias, Jimena. Bienvenidos, Patricia. Con mucho cariño los recibimos acá los directivos de muchas escuelas del Perú. Estamos aproximadamente 200 participantes y sin más preámbulo, ya estaba la presentación, vamos a entrar al tema porque es un tema sobre el que hay muchísima expectativa. Muchas gracias, Susana, por la bienvenida y por la invitación. Muchas gracias a la organización del evento, a las autoridades y a todos los directivos que se conectan aquí y generosamente comparten su tiempo y sus experiencias con nosotros. Nuestra idea es, en esta intervención, hacer como 3 momentos. El primero sería como una composición de lugar, digamos, y ahí voy a compartirles en primera persona algunas reflexiones sobre lo que fue este año y medio de pandemia para la educación. Luego vamos a conversar con Mara, le voy a dirigir algunas preguntas de las que creo que todos queremos tener alguna orientación para finalizar con preguntas del auditorio, ¿no? Con preguntas, impresiones y generar participación por ese medio. ¿Te parece bien, Mara? Así lo habíamos previsto. Me parece genial y esperemos que también a todo el auditorio le guste y le resulte sobre todo útil. Muy bien. Entonces, yo me acuerdo cuando empezó esto de la pandemia, hablamos con Paula del Bosco, una doctora, educadora reconocida aquí de Argentina, y ella me dijo una frase que a mí me pareció muy iluminadora, ¿no? Una expresión que fue la siguiente. Ella me dijo, las crisis nos agarran siempre con lo que traemos puesto, ¿no? Las crisis nos agarran con lo que traemos puesto como personas, ¿sí? Como instituciones y como países. Uno no elige el momento en que se desata una pandemia, ni mucho menos, ¿no? Y lo que traemos puesto es como el acervo de habilidades, competencias, tecnologías y instituciones con las cuales podemos afrontar esta crisis. Evidentemente lo que traemos puesto es desigual, ¿no? Y eso genera que en muchas experiencias de transitar la pandemia en educación encontremos semejanzas, pero también grandes desigualdades en los impactos, ¿no? En ese sentido, yo considero que a pesar del efecto negativo que puedo haber visto en mi familia, en mis alumnos de la pandemia, de todos modos he trabajado en este último tiempo con un segmento privilegiado de la población, ¿no? Que ha podido sostener la continuidad pedagógica dentro de todo de un modo muy aceptable. Pero esta situación nos llevó a principios del año pasado a vivir en un periodo de gran desconcierto, ¿no? Aprender a lidiar con la incertidumbre de una manera que no estábamos habituados, ¿no? No se puede planificar ni a corto plazo, aún hoy, ¿no? Yo me acuerdo la frase esta, ¿no? Ningún plan de batalla sobrevive al primer fuego del enemigo. Y aquí es como que el fuego del enemigo es constante, ¿no? Y la burbuja se pincha y hay que volver a cambiar de modalidad de enseñanza. Eso al principio, sobre todo, del 2020, fue muy fuerte, ¿no? Los chicos en sus casas, los profesores haciendo un grandísimo esfuerzo por mantener cierta continuidad pedagógica, incorporando a los tumbos prácticas, herramientas tecnológicas, metodologías pedagógicas nuevas, trabajando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ¿no? Mi mujer es psicopedagoga y trabaja en el equipo de orientación escolar de una secundaria
y recién a las 9:30 de la noche, una vez que habíamos acostado a nuestros hijos, podía ponerse a contestarle a cada docente lo que las impresiones y el seguimiento personalizado que cada particularidad de situación familiar y académica requería, ¿no? Entonces, ese esfuerzo llevó a muchos docentes a ir más allá de su rol habitual, más allá de su horario habitual, más allá de los marcos institucionales habituales que se difuminaron un poco para hacerse cargo de una situación que nos desbordaba, ¿no? Esto de comunicarnos a través de WhatsApp, del WhatsApp personal con alumnos, yendo a buscar chicos a la casa porque no venían a la escuela, o bien llevando material de trabajo al que no podía acercarse a buscarlo, ¿no? Eso genera muchas tensiones y creo que aún hoy vivimos un tiempo de tensiones. La tensión de trabajar con los chicos en casa, ¿sí?, vivenciada por los padres y por los profesores, ¿no? Se revalorizó o volvió por lo menos desde los educadores, ¿no?, esta función de contención de la escuela, de poder tener a los chicos, aquí decimos esta función de guardería, ¿no?, de poder tener a los chicos en un lugar, en un espacio seguro, donde aprenden, donde están socializando, adquiriendo habilidades y también nos permiten a nosotros ir a trabajar, se revalorizó nuevamente, ¿no? Y también vivimos la tensión de dar clases con padres asomados al aula virtual, ¿no? E interviniendo, a veces de buen modo y no siempre de buen modo, interviniendo en las clases, ¿no? Yo creo que no todo fue negativo y esto está claro, ¿no? Redescubrimos la importancia de la alianza escuela y familia y se sentaron bases, creo yo, si sabemos aprovecharlo, para repensar el pacto educativo, para repensar los modos de vinculación en ambas, entre ambas instituciones, ¿no? ¿Cómo hacen los padres para apoyar a sus hijos específicamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje? Porque vienen de 1 año y medio de tener que hacerlo, de que no les queda otra. Claro. Lamentablemente también se cobró mayor visibilidad las familias ausentes o que directamente no le dan interés, no tienen interés en la educación de los hijos, ¿no? Las crisis nos agarran con lo que tenemos puesto. Si bien son los menos, afortunadamente, hay esos casos y hay que gestionarlos. En definitiva, vivimos un periodo de mucha tensión y mucho desgaste. Y ahora, con la vuelta a las clases, también se sostiene el desgaste, ¿no? Y cierta tensión, por lo menos aquí en Argentina, que ya estamos en un periodo donde hay, digamos, bastante presencialidad, volviendo a los distritos, eh, digamos, se da una gran alegría y también cierta extrañeza de encontrarnos en la escuela, pero en un contexto protocolizado, vamos a decir, ¿no? Y vernos cara a cara, físicamente, después de mucho tiempo, con esa sensación de que algo pasó en el medio, ¿no? Y ese algo pasó es muy variado, ¿no? Porque hay chicos que perdieron familiares y no pudieron ir a despedirlos, hay colegios que perdieron profesores, es decir, se perdieron mucho más que contenidos y eso no, es algo que no podemos obviar, ¿no? Y por una parte nos preguntamos cómo podemos hacer para evitar el riesgo o este peligro de ver al otro como un peligro, ¿no? De un posible foco de confianza, esta mirada de el desconfío del otro o por lo menos hay un riesgo que nos separa físicamente, que nos obliga a mantener cierta distancia en un contexto donde tenemos que gestionar la emergencia sanitaria, digamos, y la situación no la podemos obviar, pero por otro lado, eso desafía la mirada de la escuela como un templo del encuentro, ¿no? Como un templo del encuentro entre el docente y el alumno y entre los distintos alumnos, ¿no? Entonces, así es como hemos transitado, creo yo, este último 1 año y medio. Y en ese sentido, Mara, para empezar a escucharte, que es lo que más nos interesa aquí, quería preguntarte cómo lo viste vos, o qué implicancias ves vos que tuvo la virtualidad en el día a día de la educación en pandemia. Te escuchaba con mucho interés, Patricio, y bueno, agradezco muchísimo a CADEP esta oportunidad de poder reunirnos con líderes de instituciones educativas que, como nosotros, como otros, como todos, están atravesando esta emergencia sociosanitaria
que por primera vez interpela a la escuela a lo largo de toda la historia de lo que implica la escolaridad, porque si nos ponemos a hacer un poco de historia, obviamente esta no es la primera pandemia que ha atravesado la humanidad, pero siempre la institución escolar, desde que existe al menos, ha tenido un rol de privilegio en estas emergencias, ¿no? Pero esta vez fue diferente a todas las otras pandemias y diferente a todos los otros posicionamientos que tuvo la escuela en la historia. Y yo cuando te escuchaba y antes también cuando escuchaba a Manuel pensaban que todo esto que nos sucedió y nos sigue sucediendo tiene un costo. O sea, tiene varios costos. La emergencia sociosanitaria nos ha enfrentado con hermanarnos en la vulnerabilidad. La escuela es una institución educativa que está muy acostumbrada a la planificación estratégica, al control bien entendido, ¿no? O sea, sabemos cuándo llegan nuestros chicos, sabemos qué tenemos que hacer con nuestros chicos, los equipos de conducción que lideran las instituciones saben cómo acompañar a sus docentes, saben cómo gestionar con los diferentes ministerios que regulan su actividad. Sabemos, o sea, estamos preparados, estamos capacitados y esta pandemia ha puesto nuestra capacitación patas para arriba. Esa es como una primera idea, ¿no? O sea, sabernos disculpar, sabernos perdonarnos, porque algunas cosas seguramente no habrán salido como estamos acostumbrados a que salgan. Y la escuela es una institución muy autoexigente, y está bien que así sea, porque trabajamos con niños, con adolescentes, son nuestra responsabilidad, así que está muy bueno que seamos exigentes, pero indudablemente de vuelta, sentir a veces que no hemos logrado todo lo que nos hubiera gustado, toda la planificación, la organización, eso nos vulnera, en cierto sentido es una afrenta narcisista que nos vulnera. Entonces, primera idea como para llevarnos, queridos colegas directores, supervisores, sepan perdonarse, ténganse paciencia ustedes mismos. En segundo lugar, también entender que más allá de que ustedes ahora estén en una etapa de regreso a la presencialidad o a los sistemas híbridos, esto implica también niveles paulatinos de regreso. El hecho de que nuestros niños y nuestros docentes y nosotros mismos estemos de vuelta físicamente en la institución escolar no significa que estemos plenamente en la institución escolar. O sea, está nuestro cuerpo, parte de nuestra mente, pero parte no va a volver a ser como era. Por suerte. Esperemos que esta pandemia nos haya enseñado mucho y no todo vuelva a ser como era. Pero aquellas cosas que sí queremos que vuelvan a ser como eran, no van a suceder en lo inmediato por más que se abran las puertas y las ventanas de la escuela. Porque los niños han perdido 1 año y medio de hábitos, porque nuestros docentes también han perdido 1 año y medio de hábitos de presencialidad, porque se nos ha muerto gente. Y eso implica un dolor muy profundo. Y eso implica también repensar la escuela, no solo como un lugar de transmisión de conocimientos, no solo como un lugar para la construcción colaborativa de conocimientos, no solo un lugar para el saber, sino que la escuela, en el regreso a no me gusta decir a la presencialidad, porque en las aulas virtuales también estamos presentes. En este momento todos ustedes también están presentes, pero en otras dimensiones de presencialidad. Pero una vez que volvamos a estas aulas físicas, la escuela, además, como vos decías, del templo del encuentro y esta función primaria que tenemos en la construcción de conocimientos significativos, me parece, y así lo estamos vivenciando, va a tener que ser un espacio para la contención, un espacio dialógico, un espacio para el duelo, un espacio para volver a construir vínculos de seguridad, un espacio para volver a organizar la tarea y el hábito cotidiano, porque esto se ha aflojado en muchos casos. Y estamos viviendo experiencias, como vos muy bien decías, Pato, bastante disímiles. Los niños pequeños que están felices de volver a las aulas presenciales, los niños en la primera primaria que están más o menos contentos, los niños ya de segundo ciclo de nivel primario, lo que serían los niños de 10, 11, 12 años, que ya se empiezan a preguntar si están tan contentos de volver a la presencialidad. Esto no siempre es así.
Y ya los niños, no los niños, los adolescentes y los jóvenes que se repreguntan si la escuela que conocían es la escuela a la cual quieren volver. Porque también los formatos virtuales les han mostrado que hay muchas otras maneras de enseñar y de aprender. Entonces, lo vivimos con esta flexibilidad maravillosa que demostró la institución escolar. Si en la pandemia hubo una organización que mostró que está lista para lo que sea, es la salud y la escuela. Y yo les diría que la escuela ha sido el gran ámbito de contención que devolvió algo de normalidad al caos cotidiano de lo que es la pandemia. O sea, los niños preguntaban por su escuela, querían volver a su escuela, preguntaban por sus docentes, y los docentes, con una diferencia de formación, de capacitación, de recursos disponibles, se pusieron esto en la mochila, y la mayoría de ellos, puedo asegurarles que, ustedes lo han vivido con sus propios docentes, han intentado sostener de alguna manera el hecho educativo. Tal cual. Siempre es una mirada de esperanza la que nos aportás, Mara, y eso creo que es muy necesario hoy en día. Me gustó este primer consejo de saber perdonarse, de moderar la autoexigencia, especialmente en este contexto, y creo que uno ve muchos directivos que en el fondo los que han podido navegar la pandemia y toda esta situación con cierto aplomo, no han sido los que necesariamente tenían todo resuelto y bien encaminado el primer día, sino los que han abierto canales de diálogo y han podido transparentarle a los padres, a las familias, a los chicos que están en el mismo barco, ¿no? Que estamos juntos y buscando la manera, y creo que cuando eso se da o se dio, la cosa se iba encaminando, ¿no? Y es que, Patricio, estas cosas, este tipo de situaciones templan el liderazgo. En el campo, en la Argentina, decimos que en el campo se ven los pingos, ¿no? O sea, los caballos. Aquí se vio el liderazgo de los equipos de conducción. Y los que no tenían ese liderazgo lo han tenido que adquirir, porque si no la escuela hacía agua. Entonces, ese liderazgo, vamos con una segunda idea fuerza para llevarnos, es el liderazgo, colegas, que yo les pido que sigan desarrollando en esta instancia de regreso a estos formatos híbridos. Van a estar de mucha templanza, de mucha paciencia, porque vamos a volver. Y la burbuja, nosotros en Argentina estamos organizados con un sistema de burbujas, es decir, al principio volvieron algunos pequeños grupos de niños que no se podían mezclar con otros niños ni adolescentes, a eso lo denominábamos burbuja, pero de golpe esa burbuja, no, es muy linda la palabra burbuja, pero la realidad es que esa burbuja, cuando esos niños salen de la escuela, se pincha, y esos niños entran en contacto con otras personas, entonces pasaban a formar pacientes de riesgo o pasaban a formar casos sospechosos, entonces esa burbuja volvía al aislamiento y a las clases presenciales, pero las que siguen operativas. Entonces, estos sistemas que parecen caóticos, yo les aseguro que en la escuela se dan y fluyen. Entonces, me parece que esta segunda idea es templar el liderazgo y dejar fluir, entendiendo con muchísima humildad que no van a poder controlar todas las variables que van a aparecer. Por eso es tan importante formar equipo con las familias, formar equipo con los docentes, formar equipo entre ustedes, formar equipo con otras escuelas, para realmente poder ir capitalizando las diferentes experiencias y también para poder tener aliados estratégicos para cuando ustedes necesiten flaquear. Este es un momento en el que nos tenemos que dar permiso para, desde los afectos, sentirnos algún día debilitados, sentirnos que perdemos la fuerza, que no tenemos tanta energía. Bueno, hay que darse ese permiso. Todos los afectos, toda la afectividad que ustedes contengan y no compartan, todos estos sentimientos que los niños, los adolescentes, sus docentes quieran esconder debajo del tapete y no compartan, que no hagan palabra, van a aparecer tarde o temprano. Si algo sabemos de otras experiencias trágicas,
es que la afectividad tarde o temprano aparece. Y la pandemia va a tardar muchísimo tiempo en diluirse, ¿sí? No tiene que ver con el virus, tiene que ver con las secuelas que van a quedar en nosotros. Y tenemos que estar preparados para que estas secuelas tal vez duren 2, 3, 4, 5 años. Hay niños que han quedado huérfanos. ¿Qué espacio le va a dar la escuela para cuando estos niños vuelvan a la clase? Hay docentes, maestras que han perdido a sus esposos, a sus hijos. Todos nosotros, seamos sinceros, que tenemos la dicha de estar aquí conversando, capacitándonos, repensando nuestras prácticas, hemos en algún momento de estos 2 años, año y medio, sentido miedo profundo, ese miedo visceral a, bueno, ¿qué va a pasar si yo dejo de estar? Entonces, todas estas cuestiones que tienen que ver con la interioridad más profunda del ser, sentir que no es una posibilidad de algo que va a suceder, porque todos sabemos que somos finitos y en algún momento vamos a dejar de estar, pero aquí esta posibilidad estaba en la esquina, en la puerta de casa, en el supermercado. Entonces, uno se acostumbró al principio, qué miedo, nos podemos morir todos. Y uno después empezó a continuar con su vida y uno hace como que esta idea no está permanentemente con nosotros, pero la realidad es que sí está permanentemente con nosotros. Entonces eso deja huella, deja huella en los afectos, deja huella en nuestra intelectualidad, en nuestra forma de comprender el mundo y obviamente en nuestra forma de relacionarnos, y la escuela es relación. Tal cual, y en ese sentido, bueno, qué interesante, qué lindo esto de permitirse flaquear y descargar con otros, y qué importante, bueno, esto, ¿no? La vinculación y las redes de aprendizaje de directivos, o sea, el tener otros pares donde se pueden apoyar y no ver cada colegio como un compartimento estanco de la educación, digamos, que funciona bajo el mando del equipo de conducción, sino que son redes y creo que en ese sentido la crisis y toda la situación que hemos estado viviendo genera esa empatía, esa solidaridad para abrirse y donde antes veía un colegio que compite conmigo, hoy veo un aliado, Un aliado. al cual le puedo preguntar y abrirle el corazón y decir, mira, me pasa esto, ¿cómo lo haces vos? Eh, Dejando un poco ese espíritu de lado, ¿no? Ahora, empezaste a hablar, ¿no?, de la importancia de los afectos y yo pienso en las personas que nos están escuchando y van mirando que se les viene, digamos, como si fuera la bajada de banderas, ¿no?, que se les viene el regreso a la escuela. Entonces, ¿qué posición, o sea, cómo planificar esa vuelta a la escuela? Y cómo se ponen los efectos en juego, ¿no? Con los distintos agentes, ¿no? Eso quería preguntarte un poco. Me parece que tenemos que recordar que la pandemia no nos permitió anticiparnos, o sea, nos cayó de golpe. Pero ahora el retorno sí lo podemos y lo debemos planificar, porque somos especialistas en planificación, no nos tenemos que olvidar de esto. Entonces, lo que pasó antes pasó y va a seguir pasando, ¿sí? Pero estamos al principio del final. Me parece que esta idea, no sé, yo si pudiera la escribiría en el portal de todas las escuelas. Estamos al principio del final. Esto se va a acabar, colegas. O sea, sabemos que esto va a pasar y en algunos años va a ser un mal recuerdo o tal vez un buen recuerdo en algunos casos, ¿no? Como todas las experiencias vitales tienen esta doble cara. Pero me parece que es muy importante que dentro de sus posibilidades planifiquen el retorno. ¿Qué significa esto de planificar el retorno? Poder anticipar situaciones, poder rescatar aquellas cosas que queremos sostener, que aprendimos durante la pandemia, y poder evitar, ¿sí?, aquellas cosas que sabemos que hicimos y que no nos gustaron, no nos sirvieron, no fueron efectivas. Entonces me parece que va por esos 3 aspectos. Pero el más importante de todo, me parece que lo que más tenemos que planificar son los espacios con nuestros estudiantes, con nuestros docentes. ¿Cómo sueñan ustedes, cómo se imaginan ese primer día donde se abran las puertas? ¿Qué condimentos, qué características tiene que tener ese primer encuentro que es vital, es fundante de una nueva relación, de un nuevo vínculo, de una nueva escuela?
Y tenemos que acordarnos de algo que estudiamos todos en nuestros institutos de formación docente cuando éramos más jóvenes, que no hay aprendizaje sin afectividad. No hay forma. Entonces, si nosotros estamos obsesionados con volver a las prácticas, volver al conocimiento, volver a la evaluación, tal vez estemos anticipando y apurando situaciones que no van a favorecer aprendizajes significativos. Entonces, en todos los momentos de retorno, tiene que haber un espacio para el diálogo, para contar qué me pasó, cómo lo viví, cómo lo sentí. Si yo habilito esos espacios, que no son una pérdida de tiempo, al contrario, son una ganancia muy importante, el aprendizaje va a venir por añadidura. Pero si yo de golpe quiero abrir la escuela y, bueno, a ver, ¿qué aprendiste? ¿Dónde está tu cuaderno? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Por qué no avanzaste? Se obturó no solamente el aprendizaje, sino el vínculo. Entonces, me parece que hay que planificar ese retorno como una verdadera fiesta. Estamos vivos. Volvimos a la escuela se pudo sostener, a pesar de todo lo que se decía, que la escuela desaparecía, que los docentes servían, que no servían, que los directivos no hacían nada, que sí lo hacían. Nos pudimos sostener como una institución sólida, que dio apoyo, que dio auxilio, que fue a buscar a los chicos. Entonces, ¿cómo planificamos ese retorno? ¿Cuál va a ser nuestro festejo? ¿Cuál va a ser nuestro espacio para aquellos que no van a venir a festejar? Sistematicemos, por ejemplo, encuentros semanales con nuestros docentes. No, bueno, pero ahora hay que volver a la presencialidad con todo y tenemos que dar clase todos los días, todo el tiempo. Alto, alto. El conocimiento va a llegar. Si no es este año, será el siguiente, pero les aseguro que un chico sano aprende. Les aseguro que un docente sano enseña. Pero ahora necesitamos sanar. Entonces, ¿qué sucede si de golpe nuestros docentes una vez a la semana tienen un espacio para reunirse con nosotros y contarnos cómo encontraron a sus chicos? Pero antes de cómo encontraron a sus chicos, ¿cómo están ellos? ¿Cómo se sienten? ¿Qué temores tienen? ¿Qué dificultades piensan que van a tener? ¿Qué los asusta? ¿Qué los preocupa? Pongamos sobre la mesa este diálogo que es tan necesario. Y con nuestros estudiantes lo mismo, estamos contentos, nos volvemos a encontrar con nuestros compañeros. Muy bien, pero ¿qué te pasó estos meses? ¿Qué sentiste que la escuela te brindó? ¿Qué te faltó? ¿Cómo vamos a recuperar la instancia del juego en una institución que está altamente protocolarizada, como vos decías, cuando el afuera empieza como a ablandar estos protocolos que siguen siendo tan necesarios? Pero no nos preocupemos de esa dicotomía. La escuela siempre es un poco más dura que la sociedad y está bueno que así sea. En la escuela hay normas que en la sociedad muchas veces se rompen. Qué bueno que la escuela todavía siga siendo el lugar donde se enseña la norma y el hábito. Entonces sí, bueno, habrá protocolos, habrá distancia en los bancos, habrá barbijo en las aulas, habrá alcohol en gel, y los niños y los adolescentes nos reclamarán que, bueno, pero cuando salen de la escuela no lo hacen y se encuentran en la plaza. Y bueno, pero la escuela es un lugar donde aprendemos a hacer con el otro y a respetar la norma. Qué importante, ¿no? Aprender a respetar la norma. Pero me parece vital, Pato, en función de tu pregunta, poder planificar el retorno dándole un espacio vital, primario, o sea, fundamental a los afectos. Me ha tocado estar en muchos retornos a la presencialidad y las mejores escuelas, o sea, las escuelas que ya uno empieza a ver que han arrancado en la construcción del conocimiento, son aquellas escuelas que a lo mejor la primera semana, las 2 primeras semanas, te diría que hasta las 3 primeras semanas de retorno a la presencialidad le han dado un rol protagónico al diálogo y a poner el afecto sobre la mesa. Que ustedes todos son especialistas y saben cómo hacerlo. El juego es un gran motor, los procesos de escritura creativa son grandes motores, todas las artes son grandes motores para la transmisión de la afectividad. El canto, la música, la pintura, la escritura, el volver a la escuela, el volver a crear, el sentir que podemos seguir creando porque estamos vivos. Qué lindo eso, y es cierto lo que decís, o sea, de lo que decís, entiendo que se acelera esta necesidad como de repensar el currículo, ¿no? La currícula de todas lo que se transmite o lo que se busca. Fue cuando el año pasado aquí en Argentina, a fin del año, nos habilitaban algunas escuelas
algunos encuentros cada tanto tiempo de 15 personas y había como esa bajada de que no podían aprender los chicos. O sea, vos no podías transmitir contenido de alguna forma. Y vos tenías profesores que decían, bueno, pero entonces ¿para qué voy, no? O sea, si no les voy a dar una clase, que estoy esperando hace 6 meses para dar una clase, ¿para qué voy? Y justamente lo que se terminaban generando estas dinámicas que vos decís, ¿no? De juego, de compartir, de vincularse desde otro lado y de poner, darle relevancia a los afectos y a esta dimensión, digamos, esta mirada más integral de la persona a la hora de educar, ¿no? Tal cual, Qué tal interesante. cual. Ahora, vos hablás, estos espacios serían como el lugar privilegiado para la detección, ¿no? De necesidades socioemocionales de los alumnos, ¿no? Porque yo pienso eso es algo que nos preocupa a todos, ¿no? Yo tengo, bueno, todos tenemos algún adolescente que conocemos que hace tiempo que no se levanta de la cama porque la vida no se lo demanda, digamos, ¿no? Está con el teléfono y con el teléfono tiene clase y cuando se aburra entra a un juego y cuando se aburre entra a una red social. Entonces, digamos, cómo detectar esas necesidades, digo, específicamente en estos espacios. Es una pregunta que me parece que está bueno echar luz. Me parece que esto se va a dar a medida que vuelvan a los espacios de presencialidad. Si hay algo que hay que incluir en la planificación es que educamos para todos, no para los que vuelven fácil, no para los que están siempre listos, no para los que la familia apoya. Nuestra obligación, a ver, perdón, estamos entre amigos, así que lo voy a decir muy, muy burdo, pero a nosotros no nos pagan por enseñar, nos pagan para que nuestros niños aprendan. Y hay una diferencia importante en ese posicionamiento personal. Entonces, no es esperar a que ellos vuelvan, sino es ir a su encuentro. Y en ese ir a su encuentro, eso implica muchas estrategias. El adolescente tendrá que comprender de a poco, paulatinamente, pero con firmeza, que estamos volviendo a la escuela física. Entonces, tendrá su tiempo, pero qué bueno pautar con ese adolescente de qué manera él está pensando su regreso. Entonces, bueno, a ver, ¿qué te pasa, Juan? Que no estás queriendo venir a clase y te querés quedar en casa. Bueno, mira, nuestro objetivo, nuestro pacto entre vos y yo es que de aquí a un tiempo que vamos a consensuar entre los dos, vos vuelvas a tu presencialidad plena. ¿Cómo la pensás vos, Juan? ¿Cómo la soñás vos, Juan? No, bueno, yo quiero ir un solo día a la escuela y me quiero quedar 4 días en casa. Bueno, ¿durante cuánto tiempo, Juan, querés sostener esto? Para siempre. No, bueno, para siempre no se puede. Entonces tenemos que vos y yo lograr negociar esta manera en la cual vos te sientas cómodo, pero yo también pueda cumplir mi rol educador. Pero esto también nos va a pasar con los docentes, que nos van a decir, bueno, pero yo enseño mejor desde mi casa. Y esto también lo estamos viendo en algunas familias que dicen, bueno, al final mi hijo aprende más cuando yo le enseño que lo que le enseñan en la escuela. Entonces, ahí de vuelta la templanza y la flexibilidad del líder institucional, de este directivo que tenga la oreja muy atenta, muy paciente, porque a veces da ganas de decir, ¿qué hago con todo esto? ¿Qué hago? ¿A dónde los mando estos niños, estos adolescentes, estos docentes para que terminen de comprender mi idea y acompañarlos en el retorno? Me parece que la clave para ir al encuentro del otro es pensar pequeñas acciones sostenidas en el tiempo. Porque si pensamos grandes cosas, lo más factible es que esto no funcione. Entonces, bueno, a ver, ¿cuál es nuestro propósito? Y acordarlo. Porque también si nosotros vamos a venir a bajar ideas, lo más factible es que las personas nos digan, no, gracias, tus ideas no me gustan, esto no quiero que suceda. Entonces, bueno, consensuemos. Pequeñas ideas sostenidas en el tiempo. Sostenidas en el tiempo, ahora estamos manejando tiempos muy cortos. Entonces, bueno, a ver, nuestro objetivo primario es, cuando volvemos a estos sistemas híbridos, que los niños durante un mes vengan 3 días a la semana y 2 se sostengan en la virtualidad. Y lo vamos a sostener durante un mes. Y si funciona, bueno, vamos a agregar un día. Y si funciona, todo claramente dependiendo de cuáles son también los pactos que hay que generar con los propios organismos ministeriales que son quienes nos van a dar la norma.
Pero me parece que esta idea de pequeñas acciones sostenidas en el tiempo, nos van a dar éxito. Y además eso también nos permite ver que si nos equivocamos, bueno, era una pequeña acción la que tendremos que borrar y planificar de nuevo. Ahora, si de golpe planificamos toda la escuela, todo el retorno y nos va mal, eso también nos genera una carga afectiva muy fuerte y niveles de frustración muy importantes que afectan nuestra salud. Entonces, chiquito y al pie, poquito y sostenido. Qué interesante, Mara, porque hablando de una cuestión puntual como detectar estas necesidades, me voy escuchando como ideas para otros temas, ¿no? O sea, vos hablaste de consensuar con los chicos, con los padres, con los profesores. Creo que eso nos echa luz sobre el estilo, sobre un estilo de liderazgo, que quizás no es el liderazgo que estábamos acostumbrados desde hace, no sé, un tiempo a esta parte, un liderazgo mucho más consensuado, mucho más horizontal, mucho más en red, y a la vez que no por eso deja de ser efectivo ni deja de ser importante el rol del directivo como líder, ¿no? Y por otra parte, es más importante, más que nunca. Claro. Y por otra parte, pienso que también esta idea de pequeñas acciones sostenidas a lo largo del tiempo, objetivos claros pero chiquitos al principio, son la clave también para recuperar los hábitos de convivencia, ¿no? Que a muchos docentes preocupan, ¿no? Este chico que tengo en mente, que hace 6 meses no se levanta de la cama para tomar una clase. ¿Cómo hacer para que, bueno, venimos acá y nos sentamos, escuchamos, hablamos por turnos, no te distraigas? No sé, la típica dinámica de una clase presencial. Creo que en esta idea, ¿no?, de pequeños objetivos sostenidos en el tiempo, pueden ser una clave. Ahora, vos dijiste hace un momento, hablabas de los docentes, ¿no? Cómo atender a los docentes, porque ellos también tienen mucha carga de tensiones, como decíamos al principio, y también tienen circunstancias particulares y un equilibrio muy fino, afectivo, que a veces parece que no da para más. ¿Cómo los ayudamos, digamos? ¿Cómo hacen los directivos para sostener y para gestionar estas relaciones? El docente tuvo y va a seguir teniendo un rol complejísimo en el retorno a las aulas físicas, porque no es que todos van a volver al mismo tiempo y muy probablemente se sostenga en múltiples escenarios. Clases presenciales con estudiantes que van a estar en la virtualidad, burbujas que entran y que salen. Entonces, tenemos que prepararnos para acompañar docentes que vienen de un año de quiebre y se enfrentan a otro año muy complejo, muy complejo. Entonces, me parece que hay que ser creativos y mover la escuela. Cuando me refiero a mover la escuela, hablo de flexibilizar esa idea que nosotros tenemos de escuela. Entonces, más que nunca, pensar, por ejemplo, en las duplas pedagógicas, donde dos docentes trabajen muy cercanamente, que se puedan apuntalar, que se puedan ayudar, que tal vez se puedan mezclar esas burbujas, que tal vez no sea solamente un cuarto grado. Bueno, ¿qué pasa si junto a este docente de cuarto con este docente de tercero? Bueno, pero Mara, no dijimos que las burbujas pequeñas, sí, pero yo puedo generar dinámicas para cimbronear esta estructura escolar que es tan llena de paredes, ¿no? Entonces, por un lado eso, saber que el docente la va a tener difícil. No podemos esperar a decir, bueno, ¿qué tal señorita? Adelante al aula y volvemos a... No. O sea, necesitamos darle tiempo para que exprese sus afectos, como dijimos al principio, permitirle flexibilización en el encuentro con sus colegas. Sé que estoy diciendo cosas difíciles, pero las que les cuento son cosas que he visto en escuelas. Y después me parece que es muy importante recordar que los docentes somos pragmáticos, ¿sí? En general, cuando somos vocacionalmente docentes, adoptamos aquellas cosas que sabemos que nos han servido. Y además, no sé si les pasa, a mí me pasa, que cuando uno entra al aula y cierra la puerta, es como que todo desaparece. Todo lo malo parece que queda en la puerta y uno en el contacto con los chicos, en el desafío, en el enojo con ellos, es como, es el momento... Es curioso, ¿no? Pero fíjense lo que es la afectividad. Es el momento tal vez de mayor agotamiento, pero es el momento de mayor plenitud de uno.
Entonces me parece que hay que capitalizar esta característica que tenemos los docentes de entusiasmarnos en el enseñar, para que el docente pueda hacer con nosotros, los directivos, una recapitulación, o si querés, una construcción de un portafolio, de una mochila, donde ese docente puede identificar qué prácticas nuevas empezó a utilizar en la pandemia, que antes no utilizaba y que quiere conservar. Me parece que esta primera reunión de docentes que ustedes seguramente ya están teniendo o van a tener, tiene que ir por esos rumbos. Decir, bueno, a ver, cuéntenme docentes, ¿qué hicieron? ¿Qué descubrieron? ¿Qué nueva práctica ustedes tuvieron a lo largo de la pandemia que les gustaría conservar cuando volvamos a la presencialidad? Que ellos les cuenten, que ellos les hablen sobre su profesión, qué es lo que nos entusiasma y lo que les gusta. ¿Qué cosas no salieron bien? ¿Cómo pueden anticipar? Es como invitarlos a la misma fiesta, ¿no? Volviendo a la imagen de antes. El docente no es un empleado nuestro, lo estamos invitando a nuestra fiesta, que es la fiesta de ellos. Entonces ellos también tienen que ser partícipes de esta construcción colaborativa y cooperativa de cómo va a ser el retorno. Y me parece que la forma de acompañar a los docentes es haciéndolos repensar sus prácticas. Decíamos el otro día con un colega que hizo falta una pandemia para que muchos docentes cimbronearan sus prácticas y descubrieran un montón de habilidades que tenían que aprender, un montón de metodologías que tenían que empezar a aplicar, un montón de tecnologías que tenían que empezar a incorporar en sus prácticas, pero nos hizo falta una pandemia. Que no se pierda. Los chicos aquí en la Argentina tienen esa experiencia, esa frase también, ¿no? Que no se pierda. Bueno, yo los invito a ustedes a que todas esas buenas prácticas, que no se pierdan, traigámoslas. Pero les aseguro, porque también lo estoy viendo en escuelas, que si ustedes no las anotan, si ustedes no las registran, si ustedes no las hacen palabra, esas experiencias se pierden. Se olvidan, porque la estructura escolar que conocíamos es tan fuerte que en cuanto pueda va a tratar de cuadricularse nuevamente y volver a ser lo que era. Y bueno, a ver, tratemos de que la pandemia, además de cosas terribles, nos deje cosas fantásticas. Y creo que una de esas cosas fantásticas tiene que ver con la flexibilización de las organizaciones, y la escuela es una de ellas. Tal cual. Y en esta... Sumando a esto que decías, yo puedo compartir la experiencia de que desde Integrali estuvimos con una metodología concreta como es el aprendizaje basado en proyectos y los distintos colegios que hemos acompañado de países muy distintos, muy disímiles, de realidades muy variadas y cómo una innovación pedagógica, ¿no? De una metodología que no venían usando les ayudó a recorrer este camino de flexibilización, de trabajo en equipo, de parejas pedagógicas, de involucramiento de toda la comunidad y de afrontar en lo que es en estos escenarios híbridos, ¿no? También esta continuidad, ¿no? La verdad que, bueno, buenísimo. Tenemos poco tiempo, me dicen que tenemos poco tiempo, entonces yo quería levantar la pregunta que hizo Catherine en el chat. Que, digamos, la pregunta concreta es cómo manejar el número de horas de dictado, ¿no? de clases, porque hay bastante presión por parte de los padres para tener un mismo número, ¿no? Y solucionar la cuestión logística y la dinámica familiar, que yo puedo hablar por experiencia propia, es muy demandante cuando los chicos no van al colegio, pero finalmente eso entra en tensión con la pedagogía, ¿no? Y creo que esta pregunta concreta abre un poco el panorama también, la relación con las familias, ¿no? Y cómo apoyarlas, ¿no? Así como decíamos que tenemos que planificar con los docentes y tenemos que intentar anticipar situaciones, y decíamos este primer diálogo con los profesores, bueno, este primer diálogo con las familias tiene que ser muy claro. O sea, ustedes nos vinieron acompañando familias este año y medio, no significa que ahora que estamos volviendo a la presencialidad van a tirarnos a sus hijos a la escuela y todo volverá a ser como antes. Este retorno es paulatino, pero estas ideas de vuelta hay que verbalizarlas con la familia. Este retorno va a ser complejo para ustedes y va a ser complejo para nosotros. No es un retorno pleno y definitivo. Ay, pero qué ideas terribles que le vamos a tener que decir a las familias. Sí, pero también les tenemos que decir que sus hijos vuelven a un lugar pleno donde ellos van a poder manifestar lo que les pasó, donde van a poder seguir aprendiendo, pero que este retorno es paulatino y va a demandar mucha flexibilidad de ellos, pero también mucha flexibilidad de ustedes. Con respecto a las horas de dictado,
Si un grupo de padres está preocupado por cuántas horas de matemática, cuántas de prácticas de lenguaje, pero también, seamos sinceros, colegas, muchos de los padres están preocupados por la cantidad de horas que los chicos están adentro de la escuela. Lo que les interesa es, te dejo a mi niño aquí en la puerta y me puedo ir a trabajar sabiendo que está en un lugar contenido y seguro, y lo vuelvo a buscar a la tarde sabiendo que mi niño está aquí. Entonces, aprovechemos esa idea que tienen a veces los padres de que te dejo a mi niño, y ahora lo que suceda dentro de la escuela, eso tiene que ver con la expertise en la planificación estratégica de ustedes. Entonces sí, seguramente vamos a volver a nuestras 5, 6 o 7 horas de matemática semanal, pero en este momento pensemos espacios flexibles para los chicos. Entonces, el aprendizaje, voy a decir algo muy duro y por favor interprétenlo, el aprendizaje de los contenidos en esta primera etapa pasa a segundo plano. Va a llegar, va a venir, pero va a llegar y va a venir en tanto y en cuanto el chico sienta placer en volver a la escuela, en tanto el docente sienta placer en volver a la escuela. Entonces, a lo mejor tendremos espacios para el aprendizaje sistemático, a lo mejor tendremos espacios para juntarnos con otros a aprender de otra manera diferente, a lo mejor tendremos espacios que serán plenamente recreativos, vamos a tener que repensar las instancias de juego, tenemos que repensar las horas de descanso dentro de las escuelas. Nuestros chicos no vuelven con ganas ni con la capacidad de estar 6, 7 u 8 horas sentados teniendo una materia, la otra, la de acá, la de allá. Y eso tiene mucho que ver con lo que decíamos antes, Pato. También, si bien los docentes dieron todo de sí, también detectamos muchas falencias formativas en los docentes que muchas veces intentaban replicar en la virtualidad lo que hacían en la presencialidad. Y esto ya nos demostró que no es así. O sea, hay un formato y hay una forma de enseñar en la virtualidad y hay otra manera de enseñar en la presencialidad. Nos ha tocado ver niños de 6 años que estaban 8 horas sentados adelante de una computadora. Y eso no genera aprendizaje. O sea, genera permanencia. Y genera un como sí, yo hago como que enseño, vos haces como que aprendés, a fin de año nos damos la mano y hasta luego. Pero no, eso no genera aprendizaje. También vamos a tener que dedicar un tiempo, y está bueno que sea ahora al principio, para recuperar lo que nuestros adolescentes aprendieron, para recuperar lo que nuestros niños aprendieron. ¿Ustedes están seguros que sus alumnos aprendieron? ¿Cuánto aprendieron? Yo vengo del ministerio y les digo, a ver, quiero saber de tus niños de 6º grado, de 5º, de lo que sea, del contenido del diseño curricular, ¿cuántos contenidos efectivamente saben? Entonces, bueno, tal vez una forma de ir incorporando el hábito y explicándole a los padres es que toda esta etapa que queda de aquí a fin de año sea una etapa de diagnóstico para ver en qué instancia están y cómo vamos a arrancar 2022. Pero me parece, no sé si responde la pregunta, que el tema no es la carga horaria, sino cómo vamos a organizar internamente el horario para darles una experiencia plena tanto a los chicos como a los docentes. Y queridos colegas, acá son todos directores, ¿no es cierto, Susana? También un espacio pleno para ustedes. Ustedes también la pasaron difícil este año y medio y vamos que la han pasado complicadísimo. Entonces, ¿cómo van a recuperar ustedes ese placer por hacer lo que hacen? Que es una tarea tan compleja, tan difícil. Es hermoso liderar una institución educativa. Y no sé, el día de mañana cuando ustedes y yo y varios nos jubilemos y demos vuelta atrás, vamos a poder decir, yo fui director en una pandemia y la escuela se sostuvo y la escuela enseñó, pero sobre todo la escuela abrazó. Entonces, qué lindo, es un momento histórico el que estamos viviendo. Muy bien. A ver, Patricio, unas palabras, unos de cierre ya, porque estamos sobre la hora. Unas palabras de cierre, por favor, unos comentarios finales. Perfecto. Creo que simplemente aprovechar para tomar el comentario que hizo Francisco ahí en el chat, acerca del desarrollo socioemocional, que no depende solamente de las áreas curriculares afines. Claro está, estamos más que de acuerdo con eso. Y revalorizar los espacios de tutoría grupal y orientación individual. Nosotros vemos que eso es súper importante, ¿no? Y que justamente en esta crisis, en esta situación, se pone de manifiesto cuántas herramientas a veces nos faltan, ¿no? Cuánta gente que hace tutoría simplemente
porque es joven y tiene llegada con los chicos y le falta un montón de herramientas. El dominio para poder... técnico, tiene que haber Exacto. un dominio técnico, claro. Exacto. Y además, también ¿quién es el revés, tutor del tutor? ¿Quién es Así el tutor del tutor? Entonces, como mensaje final, digamos, además del agradecimiento por ofrecernos este espacio para compartir nuestras reflexiones, a mí me queda como esta mirada. Siempre se dice que la crisis es una oportunidad, pero es una oportunidad si la convertimos en una oportunidad, ¿no? O sea, no solo por ser crisis lo es, ¿no? Entonces, creo que volviendo a lo del principio, la pandemia nos agarró con lo que teníamos puesto, pero hoy en día tenemos muchas más herramientas y muchas más habilidades y desarrolladas para enfrentar el desafío que se viene. Y me encantó lo que transmitió Mara al final, ¿no? Como que el de mayor desafío es buscar volver a un espacio donde todos disfrutemos el encuentro que se da en la escuela, ¿no? Que es un encuentro que funda la enseñanza y el aprendizaje de los chicos. Excelente, excelente los aportes de hoy. El chat está lleno de comentarios buenísimos. Yo les he puesto también a nuestros participantes la página web de Integralis, donde nos pueden contactar, porque creo que habrá muchos que a lo mejor quieren también tenerlos en un espacio con sus profesores, de levantarles el ánimo, de poder decir, oye, vamos a celebrar esta vuelta, ¿no? Qué importante lo que dijo Mara, ¿no? Yo creo que ha sido una oportunidad para todos los directivos esta pandemia para desarrollar nuevas competencias. Lo podemos poner en el currículum vitae, ¿no? En la hoja de vida. Fui director en la pandemia y eso ya dice mucho, ¿no? Definitivamente que sí. De verdad les agradecemos muchísimo este espacio de encuentro. Nos vamos a volver a encontrar en un conversatorio seguramente para directores. Les agradecemos de verdad este tiempo que nos han concedido y esta presencia desde Argentina, un país muy querido para nosotros, y esperamos vernos en otra oportunidad. Muchísimas gracias, Patricio y Mara. Gracias. Muchísimas gracias, Susana. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Susana, Patricio, Mara, muchas gracias. Agradecemos al doctor Patricio Videla y a la doctora Mara Villanueva sus valiosos aportes. Ha sido muy interesante escuchar sus experiencias y reflexiones. Estamos seguros que los directivos han anotado como punto importante de su plan de retorno la atención al soporte emocional de la comunidad educativa. Muchísimas gracias.